Cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos pequeños, una edad entre los 2 años, recuerdo que tenía Juanita y Alexandra tenía 4 años, y después llegó David, nuestro hijo, y nosotros dijimos, bueno, vamos a preguntarle al médico qué le podemos dar a ellos como para ese tipo de vitaminas, para ayudarles a que ellos crezcan fuertes y saludables. Y entonces recordé que mi papá nos daba a nosotros de pequeños, compraba una botella que era la emulsión de Scott, que era en base al hígado de bacalao, según entiendo. Y bueno, nosotros realmente siempre pensamos en eso porque pensamos que es necesario que un hijo crezca fuerte, que con las vitaminas que le puedan ayudar a resistir, digámoslo así, los momentos donde el cuerpo trate de debilitarse o lleguen enfermedades infecciosas y todo eso. Y normalmente de pequeños siempre nosotros pensamos en eso, pero últimamente me he dado cuenta de que aún llegamos a la vejez se llega a esa etapa donde ya nuestro cuerpo está desgastado y también se necesita de vitaminas. Entonces a las personas mayores les recomiendan el Ensure para que pues es como un alimento vitamínico que le dé fuerza, que le dé energía y todo eso. Pero resulta que empiezo a mirar un poquito más y escarbar, y resulta que cuando las personas están enfermas, en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que sufren de problemas en los riñones, llega un momento donde a ellos les mandan que les hagan diálisis, y entonces se tienen que conectar a una máquina donde al estar conectados a esa máquina hace una limpieza, en lo poco que sé y entiendo, que les permite limpiarles sus riñones para desintoxicar todo lo que entra en nuestro cuerpo. Es decir, como una dependencia a algo externo para poder sostenernos. Si eran los niños, entonces la emoción de Scott. Si son las personas adultas y que ya han perdido ciertas vitaminas o que el cuerpo ya no genera ese tipo de vitaminas, entonces les mandan, por ejemplo, el Ensure. A las mujeres que tienen muchos hijos, les mandan que tomen mucho calcio, que busquen productos que tengan ricos en calcio, porque ellas se descalcifican a medida que tienen sus hijos, y así sucesivamente. Es una especie de dependencia realmente en la que entran las personas, o entramos las personas. Pero me parece interesante porque el apóstol Pablo nos deja ver acá también algo similar. Y nos deja ver, por ejemplo, cuando nosotros miramos esta carta, que Pablo ya entra al final de la carta, es decir, a despedir la carta, a la conclusión de la carta. Y si miramos un poco más detalladamente, ya Pablo ha terminado ese paréntesis que ha abierto entre el capítulo 5 del versículo 18, en donde él ha pedido que fuésemos llenos del Espíritu, y partiendo del versículo 21, donde dice que debemos someternos los unos a los otros en el amor de Cristo, y fue hasta el capítulo 6, versículo 9. Pero ahora lo que Pablo va a hacer es cerrar la carta. Pero me llama mucho la atención en la manera como él va a cerrar esta carta. Y si usted observa, en el versículo 10, él dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es ahí donde quiero que estemos en esta mañana centrados. Y el título de la enseñanza es: la única posibilidad, vivir en el poder del Señor. Vivir en el poder del Señor. La única posibilidad, vivir en el poder del Señor. Ahora, es interesante ver que Pablo marca unas pautas hacia el cristiano. Y el cristiano verdadero que se describe en Efesios capítulo 1 hasta el capítulo 3, el cual vive la vida descrita en los versículos 4, versículo 1 hasta el 6, 9, puede tener completamente la seguridad de que estará involucrado en una guerra espiritual descrita en los siguientes versículos. Es decir, si una persona realmente tiene como fundamento los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios,
y aplica o vive o está involucrado, digámoslo así, obedeciendo al capítulo 4, 5 hasta el 6, 9, entonces tiene que convencerse de que va a estar involucrado en una batalla, en una guerra espiritual, como nos lo va a describir el apóstol Pablo a continuación. Teniendo en cuenta, iglesia, que la vida cristiana fiel es una batalla. Y quiero partir de ahí. La vida cristiana es una batalla. Es guerra en la escala máxima, porque cuando Dios comienza a bendecir, Satanás empieza a atacar. Lastimosamente a muchas personas les han enseñado de que ojalá se convierta en cristiano, ojalá se vuelva cristiano. ¿Para qué? Para que no tenga problemas. Pero esa es la mentira más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en todo el estudio que hemos llevado a cabo de esta carta, verdaderamente uno se da cuenta que hemos entrado en una batalla frontal, una batalla álgida, una batalla como la que nos describe hoy en día la situación que se vive en el mundo, como por ejemplo entre Ucrania y Rusia, entre Israel y la Franja de Gaza, así, a muerte, a muerte. Nuestra vida espiritual también es de la misma manera. Ahora, el punto aquí, mis amados, es que un creyente que no está preparado se convierte en un creyente automáticamente derrotado, que procura en realidad llegar a servir en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas. Ahora, lo básico para la vida cristiana efectiva es la preparación. Y ahí es donde nosotros muchas veces podemos fallar, donde nosotros podemos equivocarnos. Creer que porque ya somos cristianos lo sabemos todo y creemos que podemos resistir en una batalla tan frontal, tan álgida como la que Pablo nos va a describir aquí. Y no comprendemos en realidad que la fortaleza de la vida cristiana precisamente radica en la dependencia de Dios. Y creo que es ahí donde Pablo va a dejar ver cómo realmente un creyente que dependa de Dios va a ser una persona que va a poder soportar esa batalla espiritual. La fortaleza de la vida cristiana depende, como ya lo mencioné, de Dios, y por eso observa que entonces Pablo dice: fortalezcanse en el Señor y ¿en qué? Y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí?, es la clave. Y parece un texto como, bueno, ahí quedó, pero cuando nosotros paramos y miramos realmente detallado, con una lupa, como decimos, realmente vamos a encontrar cosas más álgidas, cosas más profundas, que realmente nos permiten entender que cualquier otra clase de fuerza demuestra ser impotente en absoluto. Es decir, cuando nosotros como creyentes confiamos en algún otro tipo de fuerza, vamos a tener inconvenientes. Y lo que tenemos nosotros que observar acá entonces es que el apóstol Pablo en toda su carta, en forma cardinal, la realidad del libro de los Efesios es que nosotros somos creyentes, sabemos nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Quienes conocemos esta carta, quienes la hemos estudiado como creyentes, entonces conocemos nuestra posición y nuestra condición. Sabemos que estamos unidos a Él, es decir, que somos uno con Él, porque es lo que Pablo describe acá. Es decir, que su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, su camino es nuestro camino, y como también lo dice Pablo, su fuerza es nuestra fuerza. Pero el punto es bajarlo de aquí, de nuestra mente, a nuestro corazón y estar verdaderamente convencido de que esa es una realidad. Y lo que Pablo hace aquí, al entrar en esta última porción de la carta, es entrar a concluir precisamente dándoles a conocer los fundamentos de la fe cristiana y las indicaciones de cómo vivir acorde a dichos fundamentos. Es decir, les va a reafirmar y a confirmar que realmente si ellos tienen un buen fundamento, su vida va a ser diferente. Se van a poder enfrentar en un mundo
y a un enemigo que los quiere destruir, que los quiere derrotar completamente, que los quiere arrastrar. Y Pablo lo que hace aquí es dar una indicación más con respecto a la vida diaria y manifestando la necesidad de fortalecerse en el Señor. ¿Para qué? Para vivir y resistir los ataques y las dificultades durante el peregrinar en este mundo. Ahí es donde está el problema, que muchos cristianos, muchas personas que llegan al cristianismo, creen que ya su vida se acabaron los problemas, que todo cambió. Equivocadamente le dicen a una persona: ven a Cristo para que tu matrimonio cambie, ven a Cristo para que consigas un mejor trabajo, ven a Cristo para que puedas tener lo que tú siempre has deseado. Y ellos, convencidos de que esa es la manera correcta, entonces lo hacen, pero sin tener una comprensión correcta. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes dos principios que el creyente debe tener presente en cada momento de su vida con respecto a este texto bíblico. Dos principios. El primer principio es: solo en Cristo está el poder para vivir conforme a su voluntad. Solo en Cristo está el poder para vivir conforme a su voluntad. Y número dos, el segundo principio que vamos a encontrar acá en este texto, es que solo Cristo da la capacidad para vivir conforme al llamado. Solo Cristo da la capacidad para vivir conforme al llamado. Vamos a mirar el primero, no sin antes orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de escudriñar tu palabra, y te rogamos, Padre de la gloria, que sea la dirección de tu Santo Espíritu quien nos lleve, Señor, en comprensión y en entendimiento de tu palabra, Señor, y de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, Señor, que nosotros no desconocemos, sino que por el contrario afirmamos, Señor, y descansamos en ella. Hoy rogamos que a través de este texto bíblico, Señor, tú nos permitas ver, Señor, la necesidad de depender única y exclusivamente de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para gloria y honra tuya. Amén. Es interesante entonces si vemos el primer principio, que es solo en Cristo está el poder para vivir conforme a la voluntad, a su voluntad. Solo en Cristo está el poder para vivir conforme a su voluntad. Y quiero que observes en tu Biblia, y vamos a mirar los versículos del 10 al 20, pero solo nos vamos a centrar en el 10. Y dice la palabra del Señor así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñid su cintura con la verdad, revestidos con el corazón de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y es interesante darnos cuenta entonces que si estamos nosotros andando de una manera digna de la vocación con la que nosotros hemos sido llamados, como Pablo lo ha dejado ver en el capítulo 4, en cómo, en humildad, no en orgullo, en unidad,
con paciencia, no en divisiones, en el hombre, digamos, nuevo, transformado y regenerado, y no en el viejo hombre, soportando los unos a los otros en amor, no en lujuria, no en oscuridad de tinieblas, sino en luz, y andando y esforzándonos por obtener cada día más sabiduría, y no en necesidad de lo fútil y lo vacío, sino por el contrario, en la plenitud del Espíritu, no dándonos al vino, como dice la Escritura, no embriagándonos más bien al vino, en vino, como dice la Escritura, sino realmente en una sumisión mutua los unos para con los otros, teniendo mayor estima de los demás como superiores a nosotros mismos, sin vivir en un tipo de independencia, ni resaltando o sacando a la luz nuestro ego. Entonces nosotros podríamos tener la certeza, o podemos tener la certeza, de que vamos a tener oposición y conflicto. Y esto me parece supremamente interesante, porque cuando nosotros estamos haciendo lo correcto en la vida diaria como cristianos, es cuando más vamos a tener oposición. Sin embargo, no sé si a usted le ha pasado como a mí, que cuando llega esa oposición, cuando llegan los momentos duros, es cuando uno dice como que estoy mal, tal vez estoy en pecado, el Señor me está castigando o me está regañando, o algo está pasando porque las cosas no están funcionando como nosotros nos imaginamos. Y nunca pensamos de manera positiva wow, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy siguiendo su palabra, y ahí entonces voy a comprender de que lo que se está presentando es oposición y conflicto a gran escala. Por eso si miras el versículo 10, realmente me encantó como encontré en una Biblia que dice, finalmente, el texto del versículo 10, finalmente buscad vuestra fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y si miramos detalladamente, es interesante porque Pablo lo que está diciendo es, por lo demás, de alguna manera lo que está diciendo es, agréguele o añádale, y a la vez nos está diciendo, tienes que prestarle atención a lo que todo lo que yo he definido. Es decir, si realmente yo estoy comprendiendo todo lo que este libro maravilloso nos ha permitido aprender, entonces, mi hijo, prepárese para la guerra. Prepárese para una batalla encarnizada, para una batalla donde el enemigo te va a pretender destruir. Es lo que les está diciendo a los hermanos, o sea, los va a tratar de preparar. Y tenemos que comenzar dándonos cuenta precisamente de que cuando Pablo está diciendo acá, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, y por supuesto está hablando del Señor Jesucristo, está poniendo como ejemplo al Señor Jesucristo primero que todo, para mirarlo a Él desde dos perspectivas. Número uno, de que el Señor Jesucristo fue atacado cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo fue atacado. Satanás atacó a Jesús al comienzo, lo podemos ver en Lucas 4:22, cuando el Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. Y fue tentado de una manera violenta. Y nos podemos dar cuenta que aún al final de su ministerio, cuando el Señor Jesucristo fue a ser crucificado, Satanás lo que hizo fue arremeter contra él en el huerto de Getsemaní. Y lo podemos observar también en Lucas capítulo 22, versículo 44. Ahora, lo que tenemos que ver es que estos dos hechos nos enseñan que la batalla no se hace más fácil a medida que crecemos en obediencia a Dios. Escúchalo bien. La batalla no se hace más fácil a medida que crecemos en obediencia a Dios. La gente dice, no, sométase a Dios, vea, haga esto o aquello. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tal vez te está yendo mal, es por esto o aquello. Y resulta que no está observando que no se refiere a eso, que realmente eso no tiene nada que ver. Si de algo nosotros podemos estar seguros, es que Satanás intensificará sus esfuerzos en contra de todos aquellos que continúan sirviendo al Señor de manera efectiva. Es decir, entre tú más te sometes a Dios, entre más nos sometemos a Dios, Satanás nos va a atacar más. Contrario,
Entre menos nos sometamos a Dios, nosotros vamos a decir, como mucha gente contesta, ¿cómo vas? Bien, bendecido, en una paz y una tranquilidad que no te imaginas cómo estoy viviendo. Bueno, ya me imagino la manera como estás viviendo para que Satanás no te esté atacando. Y eso es interesante. A medida que los creyentes crecen y se hacen fuertes, lo mismo va a suceder con los ataques de Satanás. Es decir, cuanto yo más crezca en el conocimiento de la palabra, en obedecimiento a la palabra y en servir a mi Señor, más va a crecer la oposición, más va a crecer el ataque de Satanás. Ahora, lo interesante es que el cristiano que procura crecer en su conocimiento, en obediencia a la palabra y servir con mayor fidelidad precisamente al Señor, no descubrirá que precisamente el ministerio le es cada vez más difícil de ejercer, sino que va a ser mucho más difícil. Es decir, entre más sirve fielmente al Señor, su ministerio más se va a complicar, más se va a poner difícil. No van a hacer las cosas color de rosa. Qué pena, me disculpen, me ayudan con ese ventilador que es que no me deja tener aquí la Biblia abierta. Se va a complicar más la cuestión. O sea, entre tú más te esfuerces en servir al Señor, entre tú más te esfuerces, gracias, en ser fiel al Señor, realmente lo que va a suceder es que más se va a arreciar el ataque de Satanás. O sea, te va a atacar por todas las áreas, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos comprender entonces es que en el ejercicio y la manifestación del poder, y cuando hablo de ejercicio me refiero a la aplicación y la manifestación del poder del Señor, es lo que nos va a permitir comprender que yo también tengo como creyente una dependencia de una fuente de poder externa. Necesito una fuente de poder externa para poder resistir al enemigo. Y esa fuente de poder es la que Pablo precisamente está hablando acá, cuando él dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, cuando yo estoy hablando externamente, no me refiero como la maquinita de la diálisis que le ponen al enfermo en los riñones. No me refiero a esa máquina externa. Estoy hablando externamente, es desde una perspectiva sobrenatural. Es decir, donde usted y yo en realidad no somos capaces por nosotros mismos de sostener una batalla frente a frente contra Satanás. En ningún lado, ni en nuestra vida ministerial, ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida familiar, ni en ningún área de nuestra vida. Y lo que necesitamos comprender precisamente es eso. Es decir, aquí es todo lo contrario a lo que el mundo nos está mostrando. Un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, en contra de la carne y en contra del diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado y en la complacencia. Es decir, aquella persona que, como les acabo de mencionar, lleva una vida tranquila, feliz, dichoso, bendecido para bendecir y en victoria, y todo es como la gaseosa rosadita, la vida es color de rosa. Entonces permítame decirle que ese tipo de cristiano es un cristiano que realmente ha dejado de tener luchas contra el mundo, y por el contrario lo que ha hecho es acomodarse al mundo, se ha acomodado a la carne, se ha acomodado al diablo. ¿Sí? Es un cristiano realmente que podemos decir que ha caído en pecado o en la complacencia de este mundo. Un cristiano que no tiene conflicto, iglesia, es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y ha dejado su puesto en las primeras filas del servicio. Es aquel que realmente cada vez, en vez de ir hacia adelante, en darse cuenta de que cada vez como que la presión es más grande, al contrario, retrocede hacia atrás, retrocede, ¿sí? Para bajarle la intensidad al conflicto, para que no se sienta tan agobiado realmente, pero no se da cuenta que realmente lo que va a hacer es retroceder en su propia vida. ¿Por qué? Porque una persona separada de Cristo no va a producir ningún fruto. El cristiano nada puede hacer. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo
1 al 5, si usted me quiere acompañar allá rápidamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando el Señor habla acerca de la vid y los pámpanos, Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento en mí no da fruto, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y lo que muestra el Señor Jesucristo y lo que nos muestra la Escritura es la necesidad de una dependencia completa y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo está mencionando fortalezcase en el Señor, la palabra fortalecerse viene de la palabra en el griego endinamó, de la raíz dinamo. No sé si usted sabe qué significa el dinamo. En la época mía, cuando yo era un peladito, los carros no traían alternador, sino traían era un aparatico que se llamaba un dinamo, parecido al alternador, para quienes entienden. Claro que las mujeres entienden de mecánica, porque las que manejan tienen que saber mecánica, dicen por ahí en los cursos, ¿cierto? Entonces, ya no tienen alternador, no tenían alternador en esa época, sino un aparato que se llamaba dinamo. Y ese dinamo, al prenderlo por medio de unas correas, generaba la potencia para que la batería no se descargue, para que los carros puedan tener luz. Hoy en día se llaman alternadores. Un poquito de mecánica, ¿no? Pero es para que nosotros entendamos que esa palabra dinamo viene de precisamente, o la palabra fortalecerse, de la palabra endinamó en el griego. Que lo que está hablando Pablo entonces es la necesidad de potencializar, de fortalecer, ¿sí? ¿Cómo? De fortalecerse en, observa que el texto dice, en el Señor. En el Señor. Lo cual genera una dependencia. Similar a la ilustración que estaba haciendo de la máquina, que la persona depende y sufre de sus riñones y necesita ser limpiado. Bueno, en este caso nosotros necesitamos comprender que la única manera para ser fortalecidos es en el Señor. No nos podemos fortalecer en nada más. Es decir, una persona, como lo mencionó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, separada de Cristo, es un pámpano cortado de la vid. Es decir, que no va a recibir la savia, que no va a recibir el nutriente necesario. Ahora, por el contrario, lo que nos deja ver es que una relación estrecha con su Señor puede hacer todo lo necesario, todo lo que es necesario. Por eso el apóstol Pablo mencionó en Filipenses 4:13, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está con el mismo pensamiento acá. Es decir, Pablo está mencionando que toda la vida que él estaba llevando a cabo, todo lo que estaba sufriendo, estando en la cárcel, porque Pablo está en la cárcel acá en estos momentos, Pablo está diciendo, mi fortaleza es el Señor. Él sabía que entre más él le sirviera al Señor, más atacado iba a ser. Ahora, si usted mira en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, y buscan su Biblia, eso le va a servir también para que usted no se duerma. 12:9, observa que él dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, entre más un creyente reconoce su debilidad y su dependencia a Cristo, más va a ser, ¿qué? Fortalecido realmente en la vida. El problema, ¿dónde está, mis amados? Cuando tú y yo creemos que somos los chachos, que podemos salir adelante. Y eso tiene que ver con el sistema de este mundo.
Ahora, si me acompañas a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 está adelante de Efesios. El versículo 12 nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, observa lo que Pablo está diciendo. Y es que Pablo está diciendo: doy gracias ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Es el Señor el que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es ese tipo de fortaleza que el Señor da para servir. ¿Saben qué? Lo más tremendo es cuando nosotros encontramos personas que no quieren servir en el ministerio, que le sacan el cuerpo. Ay, no, a mí eso no me gusta. ¿Sabes una cosa? Esa es la manera para acomodarnos más fácil a este mundo. Para no comprender que nosotros como creyentes vamos a estar en una batalla cara a cara, cuerpo a cuerpo, con el enemigo. Y la razón es porque el poder del Señor es infinito. Es algo que nosotros necesitamos comprender. Necesitamos saber que el poder de Dios nunca se va a acabar. Que el poder con el que Dios nos ha hecho nacer de nuevo es un poder que nunca va a terminar mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra. ¿Sí? Y no me refiero al poder físico. Por supuesto que tenemos fortaleza física, pero hay momentos en que este cuerpo puede decaer por una enfermedad, por cualquier situación. Pero se refiere, es internamente. ¿Para qué? Para desear siempre anhelar, amar al Señor y servir al Señor. Y realmente tenemos que ver que fue por su poder que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y no solamente que creó los cielos y la tierra, sino que también, como lo ha mostrado el apóstol Pablo durante toda esta carta, fue el que hizo que el Salvador se levantara entre los muertos. ¿Para qué? Para que fuese la cabeza de la iglesia por medio del poder. Acompáñame ahí en Efesios precisamente, capítulo 1, versículo 20, y observa lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, o si tomamos un poco desde el contexto en el versículo 18, observa que Pablo dice: mi oración. ¿Cuál es la oración de Pablo? Es que los ojos del corazón, de su corazón, le está diciendo a ellos, sean iluminados. Sean iluminados es que les llegue luz al corazón. ¿Para qué? Para que esos creyentes en Éfeso supieran cuál era la esperanza de su llamamiento, es decir, dónde iban a mirar, hacia dónde iban a mirar, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y observa el versículo 19, y cuál es la extraordinaria, presta la atención, grandeza de ¿qué? De su poder, el poder de Dios. Es un poder sobrenatural. Observa que ahí está de su, en mayúscula, poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza, y vuelve y dice, ¿de qué? De su poder. Ahora, observa el versículo 20. Ese poder que Pablo ha mencionado 2 veces, que fue en Cristo, observen, obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder del que Pablo está mencionando aquí al final de la carta es este mismo poder que Dios ejerció en Jesucristo para levantarle a los muertos. Y es el mismo poder que Dios ha obrado en nosotros para también traernos a vida nueva. Es decir, lo que está mostrando es cómo nosotros, sus elegidos, fuimos revivificados, de nuestro estado de muerte en el cual nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no hay manera de que una persona que esté muerta en sus delitos y pecados pueda levantarse por sí misma. Entonces, si no hay posibilidad de que alguien se pueda levantar de sus delitos y pecados, ¿sí? Es decir, nacer de nuevo por sí misma, entonces el poder que obró en nosotros como cristianos es un poder supremamente grande que es en Cristo, que es el mismo poder que obró en Cristo Jesús.
Ahora, si usted observa y vuelve ahí al capítulo 6, versículo 10, Pablo está hablando de la necesidad de fortalecerse, pero una necesidad como algo adicional. Observa, recuerda que él dice por lo demás, ¿sí? O adicional podríamos decir, pero todo está basado en lo que ya Pablo ha establecido en la carta. Es decir, si tú conoces todo lo que Dios hizo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y lo estás aplicando en el capítulo 4, 5 y hasta el 6, 9, entonces, bueno, simplemente fortalécete en el Señor. Es decir, comprende tu dependencia de Él y deja que el resto venga por delante. ¿Por qué? Porque ya es lo que Pablo precisamente está diciendo. Te va a venir batalla, te va a venir guerra, vas a tener problemas. Y lo que Pablo está haciendo acá es instar a sus lectores a buscar esa fuente de poder que había en ellos. Por eso la palabra endinamó. Había una fuente de poder, la que producía el poder. Lo que Pablo está diciendo es, si tú no buscas esa fuente de poder, va a llegar un momento donde tú vas a bajar los brazos y vas a terminar diciendo, chao, me cansé, no aguanto más. Como dicen por ahí, no aguanto más, ¿cierto? ¿Y por qué no aguanta más? Porque no tiene las fuerzas para resistir la vida como cristiano, porque no se puede enfrentar a la batalla espiritual tremenda. No le pierdas el contexto. Si tú miras en tu Biblia, Pablo está diciendo fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, pero recuerda que tenemos que mirar el contexto adelante y atrás, y él está diciendo hacia adelante, tienen que revestirse la armadura de Dios, que no la vamos a estudiar hoy, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales. Cuando tú y yo estamos siendo atacados y estamos deleitándonos en el Señor y nos llegan problemas, chicharrones, murmuraciones, divisiones, mentiras, y uno es como, pero ¿por qué esta gente está enraizada conmigo? Y uno cree que son ellos. El problema es fulanito, el problema es sutanita. No, ¿sabes una cosa? La Biblia claramente me deja ver que es, ¿quién? Contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Y por eso Pablo les dice, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Es decir, entre más tú seas un creyente fiel, piadoso, alineado con la palabra de Dios, más vas a tener una vida de ataque constante y permanente. Entre menos tú tengas relación íntima con el Señor, obediencia a su palabra y deseo de servir y rendir tu vida a los pies de Cristo, tu vida no va a tener problemas. Lastimosamente muchas personas prefieren lo segundo que lo primero. Como que es mejor no tener tantos problemas. Pero la Biblia me deja ver lo contrario, Pablo nos deja ver lo contrario. Pablo nunca manifestó que el creyente debía buscar el poder por sí mismo, sino que Pablo dice, usted lo que tiene es que buscar la fuente de poder. Cuando él dice, y lo repito, fortalezcanse, es busque donde está la fuente del poder. Y él lo dice, en el Señor. Lo que Pablo les está diciendo, parafraseando un poco más, es, tienes que buscar la fuente que proviene de poder del Señor. Es decir, solo en Él vas a tener poder. De resto no vas a tener poder. Lastimosamente hoy en día el ser humano ha sido llevado a creer que Él tiene el poder. El engaño más grande hacia nosotros los seres humanos. Escúchalo bien, iglesia. Cuando le dicen a una mujer, tú puedes, empodérate de ti. Tú puedes salir adelante. No importa la vida que hayas llevado. Tú puedes sola, tú puedes salir adelante, tú puedes llevar tu familia, tú puedes responder por tu hogar. Usted se da cuenta cómo el mundo hoy ataca, no como la filosofía de trabajo de una compañía muy grande aquí de alimentos, que su filosofía es darle trabajo a las mujeres cabezas de familia. Y no está mal. Lo que está mal es, ¿sabe qué? Lo que está detrás, diciendo, puedes salir por ti misma adelante. Entonces cuando uno presenta a Jesucristo, cuando presentamos a Jesucristo como realmente al que nosotros tenemos que mirar y darnos cuenta de que Él, que necesitamos de Él, la gente no quiere mirar a Jesucristo.
¿Por qué? Porque yo he podido salir adelante. Porque a mí me han dicho que yo me puedo empoderar. Porque a mí me han dicho que yo puedo ser resiliente. Usted sabe lo que significa la palabra resiliencia. Y es la capacidad de una persona para superar una situación o una circunstancia por sí misma. Entonces cuando la gente puede salir le dicen, ¿cómo eres de resiliente? ¡Wow! ¡Qué capacidad es la que has tenido! Pero ¿sabes una cosa? Lo interesante es que la Biblia nos está mostrando es cómo nosotros tenemos en momentos de dificultad donde más tenemos que ir al suelo, a tirarnos, a postrarnos y a rogar delante de nuestro Dios, diciéndole, o tú me das las fuerzas o yo me muero. Realmente, Señor. Sé tú mi fortaleza. Esa es la palabra de la que está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo por eso, fortalézcase en el Señor. En el Señor. Lo más peligroso es el empoderamiento. Lo más peligroso es pensar en un tipo de resiliencia. Lo más maravilloso y lo más grande es pensar en Jesucristo. Mi vida depende de ti. Tú eres, no reduciendo la divinidad de mi Señor, eres como esa máquina que necesita aquel hombre para anexarla, para que él pueda ser limpiado de toda su inmundicia porque sus riñones no funcionan. O eres como la máquina de aire, de oxígeno, que permite que yo pueda seguir viviendo. Es ese tipo, para que lo podamos entender, de referencia a lo que Pablo está manifestando acá. Es una dependencia total y completa de Jesucristo. Absoluta. Observa que Pablo lo tenía claro. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Observa lo siguiente. 2 Corintios. Está hacia atrás de la carta de Efesios. Capítulo 10, por favor. Versículos 3 al 5. Observa lo que él dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, dice ahí. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción, ¿qué palabra hay ahí? De fortaleza. Para la destrucción del poder, que en este caso es negativo, que es el ataque de Satanás hacia nuestras vidas. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Ahora, si miramos en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, es lo mismo que Pablo ha manifestado, obsérvalo. Ahí en Efesios capítulo 1, búscalo en tu Biblia, mi amado. Efesios capítulo 1, versículo 18, volvemos a que ya lo habíamos leído. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Se necesita de esa iluminación espiritual, la iluminación interna. En otras versiones dice los ojos de vuestro entendimiento, dicen otras versiones. ¿Para qué se necesita esa iluminación interna? Es decir, esa iluminación espiritual. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Y observen el versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, necesitamos comprender que realmente si yo tengo la suficiente fuerza para vivir el día de hoy, es en Cristo Jesús. De lo contrario, no hay manera. ¿Y por qué los jóvenes hoy en día se quieren suicidar? Viendo que realmente la estadística muestra que los jóvenes se están suicidando de 22, 23, 25 años. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos no le encuentran. Porque ya han vivido todo. Han vivido el sexo, las drogas, han vivido el éxtasis y como que ya no le encuentran la vida. ¿Qué más? No, ya no le veo sentido. Pero nosotros tenemos realmente un propósito y un objetivo por el cual vivimos en esta tierra. Glorificar y exaltar a nuestro Dios. De que dependemos completa. Yo no sé por qué. Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y
Por eso, si tú miras, como lo leímos en el versículo 20 de ese mismo capítulo 1, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, es el mismo poder, es decir, en aquel que tiene el poder, en aquel que produce la fuerza para poder vivir, para poder llevar a cabo absolutamente todo. Es decir, nosotros no podemos llevar un ministerio desde la perspectiva eclesial en nuestras fuerzas. Hay gente que lo lleva, gente que no tiene para nada en cuenta a Dios, gente que no ve necesidad de orar, aún en esta congregación. No tienen necesidad de orar. ¿Para qué? Yo puedo llegar a la clase de los niños, maestras. Yo puedo llegar a la clase de la escuela de Efesios, o yo puedo llegar a la de fundamentos, no hay ningún problema. No necesito orar. ¿Para qué? Pero sabes una cosa, aquí lo que nos está mostrando es la dependencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un corazón humilde, un corazón que se posa delante de Dios para decirle, sabes una cosa, si tú no oras, no va a pasar absolutamente nada. Podrá a los ojos externos de la gente verse bueno, pero realmente si no proviene de la fuente correcta de poder, no va a pasar absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios es la que se ha revelado por las obras maravillosas, como ya lo mencioné, la que levantó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y la que trajo vida a nosotros cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Y entonces acá encontramos el segundo principio que encontramos en este versículo 10 del capítulo 6, segundo principio, y es que solo Cristo da la capacidad para vivir conforme al llamado. Solo Cristo da la capacidad para vivir conforme al llamado. Y usted que está tomando nota, mi amado, vale la pena que lo tenga en cuenta, porque aquí Pablo utiliza dos sustantivos que son similares, poder y fuerza. Y realmente el uno está ligado con el otro. Cuando él dice fortalezcanse, la palabra en dinamó, pero observa que ahora él dice en el Señor y en el poder. Y la palabra poder en el griego es kratos. Y kratos traduce dínamo, es decir, energía, potencia. ¿De qué? De su fuerza, es decir, de la fuerza en Cristo Jesús. Cuando una persona verdaderamente entiende quién es Cristo, va a comprender que puede y que todo lo que va a llevar a hacer, lo va a hacer de una manera que jamás se imagina cómo lo puede hacer Dios. Observe el capítulo 3, versículo 20, por favor. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3 de Efesios, versículo 20, observa lo que Pablo dice. Y aquel que es ¿qué? Poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Es decir, si nosotros hacemos algo grande y maravilloso desde cualquier perspectiva humana, es decir, en tu trabajo, en tu casa, en tu estudio o en la iglesia, todo es porque Dios lo ha llevado a cabo. Tristemente la gente no le da la gloria a Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados no reconoce que es en el poder de Dios. Yo llevé a cabo esto en el poder de Dios. Yo logré hacer esto fue porque Dios realmente me llevó. Es a eso a lo que Pablo está mencionando acá. Cuando él dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, nuestra capacidad no nos da a nosotros para llegar a pedirle a Él como realmente Él lleva a ejecutarlo. No nos imaginamos eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Pero Dios nos lleva, porque Él es el que tiene el poder. Observa que Él dice, según el poder que obra en nosotros. Pero ese poder que obra en nosotros es el mismo poder que obra o que obró en nuestro Señor Jesucristo cuando Dios lo colocó como cabeza, cuando lo resucitó precisamente, que ya lo hemos leído. Y dice el versículo 21 del capítulo 1, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el
venidero. No hay manera de que el hombre creyente pueda mantenerse en santidad y obediencia por sí solo. ¿Quién se puede mantener en santidad? ¿Quién se puede mantener en obediencia? No hay manera, mi amado. Si el poder de Dios no obra en nosotros, ¿sabe qué? Nosotros inmediatamente caeríamos derrumbados, pecaríamos. Si pecamos estando con Él, si pecamos teniendo el poder de Él, ¿cuánto más nosotros solos, creyéndonos solos? Y sabes una cosa, es de todo esto que Pablo está mencionando. Recuerda cuando él dice que no puede haber orgullo, sino que tiene que haber es humildad, que tiene que haber mansedumbre, que tiene que haber paciencia, que tiene que haber sumisión los unos para con los otros, que tiene que haber un deseo por soportarnos los unos a los otros. Y sabes una cosa, si realmente nosotros entendemos, como iglesia, escucha esto, que tú y yo no tenemos poder para mantenernos en santidad, para obedecer al Señor por nosotros mismos, no vamos a entender entonces por qué la iglesia es tan atacada fuertemente. Porque no entendemos, no comprendemos que la iglesia tiene un enemigo aférrimo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene un enemigo infernal empeñado en destruir la iglesia del Señor. Y por eso entonces nosotros muchas veces queremos solucionar los problemas del cuerpo de Cristo en nuestras propias fuerzas. Déjeme que yo solucione esto. Déjeme que yo sea el que voy. No, mi amado, lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la Biblia nos enseña, es que nosotros tenemos que ir a la fuente de poder. Tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir y llenarnos de Él. Por eso Pablo utiliza estas dos palabras. En el poder de su fuerza, que realmente lo que está haciendo es reafirmando la necesidad de esa fuente que produce realmente el poder. La fuerza del Señor siempre es más suficiente que para la batalla. Si tú y yo nos ponemos a pelear contra el enemigo, realmente vamos a perder. Lastimosamente nosotros creemos que nuestro enemigo es el ser humano, la otra persona, la que está hablando mal de nosotros, la que no está haciendo las cosas como yo quiero. Pero Pablo lo deja ver y lo estaremos estudiando posteriormente. Pero mira Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, por favor. El Señor Jesucristo, escribiéndole a la iglesia de Filadelfia, le dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. Es decir, nuestro Señor Jesucristo manifiesta que tan solo un poco de poder es suficiente para preservarnos. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos fuerza. Nuestras fuerzas son humanas y son carnales realmente. No, nuestro caminar es en el Señor. Claro que entendemos que la gente entra en depresión, los creyentes entran en depresión. Pero esa es una actitud pecaminosa. Es una actitud de desconfianza realmente en el Señor. Pero cuando la gente dice, ya no quiero seguir más, ya. No, yo me doy por vencido. ¿Sabes una cosa? Estás peleando en tus propias fuerzas. No estás entendiendo realmente que la batalla precisamente es contra el enemigo. Solo necesitamos un poco de poder. Él lo está diciendo aquí a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, te da un poco, pero nunca nos va a abandonar. Dicho poder es completamente sobrenatural, proviene del Señor. Nuestras propias fuerzas jamás serán lo suficientemente fuertes para hacer oposición a Satanás. Observa, por favor, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo escribiéndole a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2. Tú pues, le dice, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, o que es en Cristo Jesús. Necesitas la fuerza que es en Cristo Jesús. Es decir, solamente cuando somos fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, como lo está mencionando Pablo, aun cuando sea poca, podemos ganar cualquier batalla. Es decir, podemos resistir a los ataques del enemigo. Pero solo cuando nosotros hemos comprendido que, Señor, no soy capaz y necesito de ti. Y lo que Pablo está mostrando acá, ¿saben qué es? Una dependencia. La necesidad de vivir humillados a los pies de Cristo, como ese bebecito, como esos niños que vemos acá en la iglesia, que agarran los pies del papá y que no quieren separarse de él. Y que los papás son, no, espera, suéltate, suéltate. Así deberíamos ser nosotros, agarrados del Señor para decirle, Señor, ayúdame. Como cuando Jacob se agarró con el ángel del Señor a pelear en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice Jacob al ángel del Señor? No te dejaré hasta que no me bendigas. De la misma manera nosotros tenemos que decirle, Señor, no te puedo dejar, porque solo me muero, solo me caigo, fracaso, voy a pecar, no podré vivir en santidad. Mis amados, es interesante, porque cuando Pablo le escribió este segundo libro a Timoteo, ¿sí? Timoteo estaba viviendo unas dificultades terribles. Sin embargo, Pablo, cuando escribió este libro, estaba en la cárcel, estaba en un cepo, estaba en algún momento atado a un ciudadano romano, como dicen, con cadenas. Pablo vivía momentos de dificultad, pero Pablo, sin embargo, imagínense, le está animando a Timoteo a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía lo que él había vivido. Cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, que fue el año 55, 56 antes de Cristo, realmente él vivió la oposición más difícil en ese lugar. ¿Por qué? Porque realmente había hombres que se habían levantado contra él, había hombres que lo habían difamado, que estaban diciendo que sus enseñanzas no eran las correctas y todo eso. Cualquier cantidad. Pero ¿sabe una cosa? Recuerda que Pablo, ya leímos, dice que el Señor es el que lo fortaleció, el Señor es el que lo tuvo adelante. Bueno, precisamente en el año 61, cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, fue cuando escribió Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo que estoy llevando en este ministerio sufriente, yo lo puedo soportar, porque Cristo es mi fortaleza. Y es a eso a lo que nos insta la palabra, es a eso a lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos que pararnos firmes, mis amados. Tenemos que ser hombres y mujeres que realmente tomemos la decisión de querer servir al Señor, de deleitarnos en honrar al Señor, de sacrificar nuestras vidas a Él. No hay nada más grande que poder servir al Rey de Gloria, de ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vivir, ¿sí? Y ofrendar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Él dice ahí que es vuestro culto racional. Aquel que no quiere servir al Señor, aquel que Dios no es su prioridad, realmente él va a vivir en sus propias fuerzas para este mundo. Pero nosotros no, mis amados, nosotros somos realmente, debemos ser aquellos hombres y mujeres que comprendamos que lo más maravilloso y el privilegio más grande es poder servir al Señor. No es la cantidad de fuerza que tengamos, sino solamente, únicamente, la fuente de la cual proviene la fuerza para servir. Para servir. A mí me sorprende cuando la gente quiere buscar una iglesia que les quede cerquita de la casa. A mí una iglesia que me quede, ojalá una cuadra, donde no me tenga que mover mucho, donde yo no tenga que madrugar mucho, donde yo no tenga que realmente exigirme mucho. Pensar en un transporte, pensar en un desplazamiento. No. Pero sabes una cosa, pocas veces miran es realmente, Señor, ¿cuánto puedo ser yo ese instrumento de bendición para tu gracia? Iglesia, las batallas de la iglesia con Satanás, tenemos que pensar que ya han sido ganadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En su crucifixión, en su resurrección. Lo que nuestro Señor Jesucristo fue vencer a Satanás, destruirlo en la cruz, por medio de su poder, su muerte
y su resurrección. Si tú miras un momento en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, Romanos 5, 18 al 21, observa lo que nos dice la Escritura. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya venció a Satanás. La iglesia de Cristo tiene la victoria en Cristo Jesús. Y nuestro ministerio, nuestras vidas han tenido y han heredado la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos victoriosos por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra lo describe. Y todo depende entonces, iglesia, de la confianza en Jesucristo, que es el punto de partida en nosotros como creyentes, para nosotros poder saber que tenemos la victoria. Y no es una palabra como de aliento, y tenemos la victoria, qué rico. No, sin estar convencidos verdaderamente de que la victoria nos fue dada, que nuestra vida está en Cristo Jesús y que nosotros lo que necesitamos es vivir de esa fuente de poder, que es la que nos anima, es el que nos da el aliento de vida, es el que nos da realmente las fuerzas para cada instante mientras estemos en esta tierra poder soportar. Mira 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4, y con esto nos vamos hacia el final. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17, y dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado ¿de qué? De la boca del león. Pablo vivía fortalecido en el poder y la fuerza del Señor. No era nada más. No era en la esperanza si vamos a tener riqueza, si vamos a tener un mejor trabajo, si vamos a tener una mejor pensión, si vamos a tener la casita propia, si vamos a tener la finca que anhelamos. No es nada de eso, mi amado. Es solamente en Cristo. Que ojalá nuestra vida realmente se centre ahí. En la medida que un cristiano se fortalezca en el Señor, su victoria sobre las peores cosas que Satanás le ponga, la tendrá garantizada realmente. Debemos estar conscientes, iglesia, de que estamos en una guerra feroz y terrible, pero no tenemos razón para temer si estamos al lado del Señor, si realmente el Señor es nuestra fuerza, nuestra fuente de poder. Debemos apropiarnos de la fuerza que nos da el Señor, de la forma para apropiarnos realmente de todo lo que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo realmente logramos esto? A través de los medios de gracia. No sé qué tan presente tú tengas los medios de gracia. Los medios de gracia son la oración, el conocimiento y obediencia a la palabra, la fe en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. De oración. Mientras sigamos teniendo y pasando por alto los tiempos de oración como iglesia, no vamos a tener un impacto. Mientras nosotros sigamos pensando que con 20 minutos está bien, con 5 minutos, venga, sacamos esto rápido, como un plan ahí programado, entonces no, tenemos que ser hombres y mujeres que verdaderamente declaremos desde lo profundo de nuestro corazón una dependencia al Señor. Si tú no obras en este lugar, Señor, no va a pasar nada. Si tú no nos provees, Señor, no va a pasar nada en este lugar.
Nosotros podríamos hacer prédicas acá sobre el dinero y si usted le da más al Señor va a tener más. Eso no es cierto. Solo Dios es el único que coloca en el corazón. Él es el único que nos sostiene en este lugar. Mucha gente pregunta, ¿y esta iglesia tan pequeña cómo se sostiene? Por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Es eso, mis amados. De la misma manera, nuestra vida solamente se puede sostener cuando estamos unidos a la vida verdadera, cuando estamos unidos al Señor de gloria y majestad. Por eso necesitamos de un conocimiento y obediencia a la palabra. Si tú no te preparas, si tú no estudias, no vas a tener el conocimiento de esa fuente de poder. Y necesitas tener la fe para afianzarte en las promesas de Dios. Cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo, la segunda epístola, Timoteo estaba derrumbado. Timoteo había prácticamente casi que dejado las banderas a un lado. Timoteo se volvió tímido, estaba temeroso frente a las tentaciones fuertes de todos aquellos personas que parecían ser creyentes, pero que a la hora de la verdad estaban viviendo como impíos. De una oposición que estaba viviendo a un nivel considerable. Y fue cuando Pablo le escribió esta epístola. Y permíteme terminar con esta epístola precisamente. Cuando Pablo le dice en la segunda epístola de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra. Capítulo 2, versículo 1, que ya lo leímos. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿A qué conclusión llegamos, iglesia? Necesitamos estar en la búsqueda permanente y constante de la fuente de poder. No podemos bajar la guardia. Permíteme termino con esta ilustración. Ya lo expliqué. El dínamo que se colocaba en los carros, o lo que conocemos como el alternador, va agarrado de unas correas que lo hacen girar hacia el motor del carro. Es decir, tú prendes el motor del carro y cuando el motor se enciende, él gira por medio de los pistones. Entonces él hace que esa correa que está pegada al alternador genere la energía para que el carro pueda funcionar. Cristo es el motor al cual nosotros tenemos que estar pegados. Es la fuente de poder a la cual nosotros tenemos que estar pegados. Cuando una correa se rompe, el carro no genera energía. No se pueden prender las luces, y el carro no va a mandarle para que la batería se recargue. La batería, si no se recarga, llega un momento en que ya pierde su carga. Nosotros necesitamos a toda hora estar siendo recargados por el poder y la fuerza del Señor. De lo contrario, nuestras vidas van a estar simplemente vacías. La dependencia del creyente es a través del Espíritu Santo y de la llenura que tengamos en Él. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, bendito Dios. Agradecidos con tu misericordia y tu gracia, Padre, que nos permites comprender, Señor, que como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros sabemos y reconocemos que por momentos hemos llevado vidas así, Señor, separados de Cristo, sin una comunión, sin una relación personal, Señor. Nos hemos dedicado simplemente, Señor, tal vez a asistir a una iglesia un domingo, Señor. Pero el resto de la semana, ninguna comunión, Señor. Sin embargo, podemos estar convencidos que lo estamos haciendo bien, Señor. Pero, Padre, ruego que tu Santo Espíritu nos permita ver la necesidad de estar constantemente siendo fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo
en el poder y en su fuerza, Señor. Necesitamos de ese poder, necesitamos de esa fuerza, Señor, porque de lo contrario, Señor, claudicaremos en nuestro pecado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.